Y ustedes se van a dar cuenta que nosotros tenemos que asociar la sintomatología del paciente, que es de lo que vamos a hablar hoy, de signos y síntomas, con esos datos generales, porque los mismos signos y los mismos síntomas que tiene un paciente van a ser los mismos signos y síntomas que tienen otros pacientes con otro diagnóstico, dependiendo de una serie de condiciones que tiene cada paciente. Es decir, que ya nosotros sabemos que los datos generales no nos dan diagnóstico, pero nos ayudan a identificar cosas. Ya nosotros sabemos que los antecedentes, que yo lo dije en la clase pasada, tampoco nos van a dar diagnóstico, pero nos sirve para filtrar más diagnóstico. Ahora, de lo que vamos a hablar hoy, de los síntomas de presentación, motivos de consulta y la historia de la enfermedad actual, eso es de lo que el paciente llega quedando. O sea que eso es el diagnóstico. Y por eso nosotros tenemos que ser lo suficientemente sagaces para escudriñar cada signo, cada síntoma de nosotros, que el paciente no tiene que tener. Porque de eso es que va a depender el futuro tratamiento que le vamos a dar, y la cura o no de esa patología. Entonces, todo va a comenzar cuando el paciente llega, sea la consulta, sea la emergencia, dependiendo de las condiciones en que llegue. Ahora la consulta llega bien, caminando, pero una emergencia puede llegar en coma. Se cayó de esta tercera planta y se cayó allá abajo. O es un niño y no puede decir lo que siente, solo llora. Entonces, ese tipo de cosas va a depender mucho del informante, que ya lo mencionamos en la clase pasada. Pero vamos a hacernos de cuenta que el paciente nos va a dar los datos para que podamos tener una introducción buena con los motivos de consulta. ¿Qué nos va a decir el paciente? Lo que se siente. Pero ¿cómo nos dice el paciente lo que se siente? En los motivos de consulta, el paciente nos va a decir, ¿en qué yo puedo ayudar? O sea, yo vine porque yo tengo dolor de estómago, o tengo una picazón en tal parte, o me duele la espalda, o tengo, como me dijo un paciente que yo vi cuando estaba haciendo pasantía, los comentarios me dicen, él está trabado. Yo no sabía lo que era eso. Todavía estoy seguro que ustedes no lo saben, pero el trabajo es los pacientes que tienen teta. Me tocó de inicio una patología que no se ve mucho, y que los pacientes le dan nombre. Entonces, esos nombres van a variar mucho de dónde esté el paciente, de dónde viene el paciente. Por ejemplo, nosotros tenemos regionalismos que van a ser diferentes, que quieren significar la misma cosa. En el Cibao significan una cosa y en el este significan otra. Entonces, no nos vamos a aprender todos los regionalismos, no nos vamos a aprender todos los dominicanismos que tenemos en el país. Pero en el sitio donde ustedes vayan a ejercer, en el sitio donde ustedes estén ejerciendo, poco a poco van a ir aumentando el caudal de frases o palabras y lo que significan y su significado. O sea, porque a veces les digo, uno recién graduado y entrenando una bata y un estetoscopio, le dicen 3 cosas que tú no entiendes, bueno, se vuelve loco uno. Pero ese es el motivo de consulta. Eso es lo que el paciente dice que tiene, y eso es lo que nosotros tenemos que poner en los motivos de consulta con los síntomas de presentación. Que tengo temblores. ¿Sí tiene temblores? Eso no es convulsiones, son temblores para él. Llegó con temblor y perdió el conocimiento. Se fue. Entonces, eso es lo que se pone
en los motivos de consulta, la sintomatología que el paciente dice que tiene. Y eso es importante que nosotros lo recojamos ahí, pero tenemos que tener un tope, podríamos decir, para encajar la sintomatología del paciente. Yo diría de cierta cuenta que básicamente todas las enfermedades tienen un grupo de signos y síntomas favoritos, eso es lo que se llama síndrome móvil. Por ejemplo, el que tiene fiebre, gripe, tos y expectoración, tiene gripe, tiene una neumonía, tiene una bronquitis, tiene una cosa por ahí. El que tiene náusea, vómito, diarrea y deshidratación, tiene un cuadro gastrointestinal. El que está amarillo tiene infección. O sea, siempre hay una cosa que lleva al paciente, pero él no sabe qué es lo que tiene. Entonces, 4 o 5 sintomatologías, tú puedes recogerla en los motivos de consulta. Ahora, 10 cosas no te van a dar tiempo para tú poder desmenuzar esos motivos de consulta en la historia de la enfermedad sexual. O sea que, a sabiendas de que los síndromes tienen 3 o 4 cosas, signos o síntomas, nosotros debemos tratar de condensar los motivos de consulta a 3 o 4 dentro de lo posible. Ustedes verán que a veces no es posible, pero dentro de lo posible, porque entonces ahí viene la parte más importante. La parte más importante es la historia de la enfermedad actual. Cuando ustedes tengan mi edad y ustedes estén en un hospital donde ustedes notaron ahora, y ustedes encuentren un expediente donde ustedes escribieron, ustedes verán la calidad de lo que ustedes escriben ahora y la calidad de lo que ustedes escriben después, porque van a juzgarlo, porque eso se queda ahí. Entonces, en la historia clínica, la parte más importante, porque la que da el diagnóstico, podríamos decir, es la historia de la enfermedad actual. Entonces, nosotros tenemos que hacer una historia de la enfermedad actual que pueda ser valorada 20 años después, que digan, este tipo escribía bien, este tipo dijo lo que había que decir. No una locura. Claro. Entonces, por ahí tenemos que comenzar. La historia de la enfermedad sexual es la patología por la que el paciente viene quejándose. Es la patología que usted tentativamente va a curar. Y esos signos y síntomas que ustedes vieron en los motivos de consulta, ustedes tienen que cambiarlos ahora a términos médicos, porque ustedes son los médicos. Ustedes son los que van, esa historia va a persistir ahí, con los términos que ustedes pongan en la historia de la enfermedad actual. Y entonces, eso va a decir de ustedes la calidad de que hizo la historia. Por eso yo hago mucho hincapié en este momento de la historia clínica. La historia de la enfermedad sexual es lo que da el diagnóstico, porque es lo que lleva al paciente al médico, y la historia de la enfermedad sexual es quien juzga el que la toma. El que está haciendo una historia clínica tiene que saber diagramar una historia de la enfermedad sexual para que las generaciones que vienen después lo lean y lo entiendan. Entonces, todos los signos y síntomas que el paciente mencionó en los motivos de consulta van a ser tratados, desmenuzados, desguazados en la historia de la enfermedad sexual. Como lo que nosotros estamos dando ahora es cirugía quirúrgica, y nosotros sabemos que el dolor es componente esencial de la gran mayoría de las patologías quirúrgicas. Nosotros vamos a hablar del dolor, del primer síntoma, para que ustedes vean cómo se desmenuza un síntoma, cómo nosotros podemos hacer, comprender, tener datos para nosotros después poder decir, este tipo lo que tiene esta cosa.
Las historias clínicas ustedes verán que siempre comienza paciente y repite parte de los datos generales masculino femenino de tantos años de edad y llega a emergencia o a consulta y entonces ahí viene la cosa. Ya nosotros dijimos que tenía dolor de barriga, ¿verdad? En los motivos de consulta. Ahora viene con dolor abdominal. Cambió el asunto porque ahora somos nosotros los que estamos hablando de los médicos. Dolor abdominal. Y entonces, el dolor, como todos los síntomas, tiene varias partes. La historia clínica: sujeto, síntoma, intensidad, tiempo, variabilidad, tipo. Entonces vamos a ir tomando cada cosa de esa del dolor. ¿Para qué? Para que lo entendamos. Por ejemplo, el paciente viene con dolor y ustedes van a oír, ahora es un término más moderno, debutante o no debutante. Dolor que comenzó ahora, dolor que el paciente no había tenido nunca, un dolor debutante. Dolor que se repite en el tiempo, es un dolor no debutante. El dolor no debutante tiende a ser crónico. Pero el dolor crónico no es solamente no debutante, sino constante en tiempo. ¿Me entendieron? El dolor debutante usualmente es agudo, pero no siempre es agudo. Puede tener baja intensidad. Entonces, desde ahí nosotros comenzamos a ver diferencias en el dolor. ¿Cuándo comenzó? ¿Cómo comenzó? Ya son diferentes. El tiempo, entonces, nos dice a nosotros una división. Agudo crónico. El que tiene una artrosis de rodilla tiene dolor todo el tiempo. El que hace una apendicitis aguda tiene un dolor no debutante, que se comenzó ahí. Es agudo, pero es debutante. Ahora, el que tiene un cólico nefrítico, que ya ha botado una piedra, tiene un dolor agudo, no debutante. ¿Me entendieron cómo vamos tocando cada parte? Entonces, ¿usted sugiere que el término no debutante significa como si fuera un dolor cólico? O sea, no. Vamos a dejar los cólicos por ahorita, que hay diferencias en eso. Entonces, ya sabemos el dolor, cómo apareció. Y entonces lo clasificamos en debutante, no debutante, agudo o crónico. El tiempo de aparición es lo que tiene más importancia y la manera como aparece, ya como lo dividimos y lo mencionamos. Entonces, después de eso viene la intensidad. Ustedes saben que el dolor es un síntoma, el dolor no es un signo, ¿verdad? Entonces tú no puedes medir el dolor, porque no hay manera. ¿Por qué no hay manera? Porque somos diferentes. Aquí tenemos una cantidad de muchachas, ¿verdad? Aquí, de este grupo hay alguna que otra que sufre de dismenorrea, por ejemplo, y se pasa los 3 o 4 días premenstruales tomando calmante y no puede venir una náusea y una vaina, el corre. ¿Por qué? Porque ella siente eso, lo está sintiendo. Pero aquí en este grupo hay muchachas que dicen, ay, me llegó la menstruación, y andan con un corte porque una vaya sanitaria porque sabe que le va a llegar la menstruación y cogen para el baño. Ya. ¿Qué les dice eso? Como usted siente el dolor, como usted tiene el umbral del dolor suyo, es variable. Es sumamente variable. Yo puedo sentir mucho y este no sentir nada. ¿Me entienden? Entonces, la intensidad, por más que nosotros queramos darle importancia, tiene un sesgo.
¿Por qué? Porque a algunos no duele mucho y a otros duele poco. Y por más que usted le diga, mire, de 0 a 10, valore este dolor que usted siente ahora, ¿qué número usted le pone? ¿El 0, el 5 o el 10? Pero a mí me puede dar 3. Y a ella le dice, bueno, sí, no tengo dolor. ¿Me entiendes? O sea, que el dolor, la intensidad del dolor, no es tan aclarante de la sintomatología, porque el umbral de cada uno de nosotros es diferente. ¿Ok? Bien. Ahora sí, vamos a complacer a la doctora allí que me habló de dolor cólico y de dolor fijo. Hay dos tipos de dolor. Esos son los primeros. Primer tipo de dolor, cólico. ¿Quién de nosotros no ha tenido un cólico para ir a evacuar? Dolor que va, aprieta, te dice que tú tienes que coger para el baño, cede un chip, vuelve y aprieta. Ese es el dolor tipo cólico. ¿Quién no ha tenido de las mujeres cólicos menstruales? Porque cuando la luz del útero se tapó con un coagulito, el útero aprieta para que el coagulito salga, y eso es un cólico. Si usted tuviera una colecitis y tuviera un cálculo tuyendo el colegio, ¿por qué va a tener cólico? Si usted tiene una piedra bajándole en el ureter derecho, ¿qué va a tener cólico? Entonces ya nosotros tenemos un tipo de dolor que es un dolor espasmódico que va y viene, de intensidad, la que quiera, porque hay tigres que toleran un cólico nefrítico. Me duele, sí me duele. Cuando tú le haces puño percusión, siente que le duele, pero el tipo no se está quejando. Pero hay gente que llora con un cólico nefrítico. ¿Me entiendes? La intensidad no es tan importante, pero el tipo de dolor sí. El espasmo, el va y viene, el signo de vaivén, eso es un dolor tipo cólico. ¿Y en quién se da? Eso es importante. ¿Ustedes han tenido cólicos cardíacos? No. ¿Por qué? Porque el dolor tipo cólico se da por obstrucción, inflamación o distensión de víscera hueca. ¿Víscera hueca cuál? El útero, lo hueco. El colon, que hueco. El apéndice, que puede dar dolor tipo cólico a veces, que hueco. El riñón, el uréter, que hueco. El páncreas, que hueco. Esos son los que dan dolor tipo cólico. El intestino. Entonces, desde que usted ve que un dolor se presenta con signo de vaivén, que aparece y desaparece, se vuelve y aparece y desaparece, ya usted sabe que ahí hay involucrado la víscera hueca. Ese es el tipo de dolor que nosotros vamos a tener como cólico, porque hay dolores fijos. Ya yo le dije, si rifamos aquí un infarto, ¿a quién se le va a dar? Al este que está aquí. El viejo, el gordo, el obeso, el diablo. Infarto. ¿Cómo da un infarto? ¿Da con cólico? No. Que está haciendo presión precordial fuerte. ¡Táquete! Me duele. Entonces, ese da vaivén. No. ¿Qué es eso? El dolor fijo. ¿Y qué etiología tiene un dolor fijo que comienza severo desde el inicio? Díganme ustedes. Yo tengo un dolor así, semejante en el infarto cardíaco. Tengo un dolor así en la torsión de ovario. Tengo un dolor así en la torsión del testículo. Tengo un dolor así en el bólvulo del intestino. Isquemia. ¿Qué es lo que hemos tenido? Un cese brusco de la nutrición de ese tejido y duele porque se mete en isquemia y la isquemia trae acidosis y la acidosis trae vaina y duele. ¿Verdad?
Pero yo estoy seguro que entre los varones que hay aquí hay algunos que juegan basquetbol, que juegan voleibol, que vaina. Un tipo de ustedes, porque ahí no me puedo poner yo, estoy jugando basquetbol, brinca, rebota, se le dobla el tobillo, yo sigo jugando. Y al otro día, el tobillo así, mucho dolor, mucho daño. Es un dolor fijo, pero no es isquémico. El tipo sigue jugando y ahora está inflamado. Entonces, ¿qué característica tiene el dolor fijo que comienza de cero y que va subiendo, hasta que llega un tope? Poquito a poquito. Inflamación. Entonces, no es lo mismo un dolor fijo severo de inicio que un dolor fijo que va a crecer. Y ahí tenemos todo tipo de dolores, pero vamos a más. Ahorita nos vamos a dar cuenta de que ya vemos que es un dolor fijo, severo, que está, por ejemplo, en el escroto. El escroto derecho me duele como el diablo, tengo una torsión de perfil. Ese no, pues no puedo poner ese porque ese está fuera del abdomen. Vamos a poner una torsión en un quiste de ovario. ¿Dónde duele? ¿Dónde está la torsión? ¿Dónde está el ovario? Allá abajo, probablemente posible que derecha o izquierda, o izquierda que sí. Puede que tener la localización del dolor para usted saber qué víscera es. Ustedes saben cuántas vísceras hay en el tórax. 2 pulmones y un corazón. Ya, mediastino de vaso. Hay un timo que no sirve para nada. ¿Ustedes saben cuántas vísceras hay en el tórax? 800.000. Y hay algunas que son fijas y otras que se mueven. Entonces, hay que saber dónde está el asunto. Pero nosotros a nosotros vivimos preparados para que observemos dónde está el asunto. ¿Por qué? Porque la anatomía le dice a ustedes dónde está cada víscera. Y además, porque nosotros tenemos zonas, ejes, que nos permiten localizar. Porque nosotros dividimos el abdomen en cuadrantes o en segmentos, ustedes recuerdan eso, ¿verdad? Sí. Y entonces tenemos una apéndice cifoide, una sínfisis pública, un reborde costal, una cicatriz umbilical, unas espinerías superiores que dividen el abdomen. Y entonces yo puedo con esos datos decir, ese dolor está en hipocondrio derecho y es cólico y es postprandial. ¿Qué es eso? Vesícula. Este dolor está en fosa ilíaca derecha y es fijo, pero comenzó en área epigástrica. ¿Qué es? Una probable apendicitis. Ese dolor es fijo, comenzó severo en una mujer y es fosa ilíaca izquierda. Ciclo ovárico torsionado. Fíjense ustedes cómo nosotros podemos ir pensando, ¿qué es eso? Pero ya con las cosas que nosotros tenemos, nos va aclarando el asunto para tener un diagnóstico. ¿Me entendieron cómo es el asunto? Entonces, la localización es importante. Fíjense ustedes que ya hemos hablado de diferentes cosas, pero hay otra cosa. Ustedes saben que hay irradiación del dolor y que hay irradiaciones típicas, ¿verdad que sí? Que hay una irradiación, por ejemplo, que se da a centrofrénico, hombro y ángulo de la cápsula derecha. Cuando usted tiene un dolor que se irradia en estas condiciones, ¿qué usted tiene? El círculo viabilidad, centrofrénico, hombro y ángulo de la cápsula derecha. Son razones anatómicas. Centrofrénico, ¿por qué? Porque hay una rama hepática del vago cuando se inflama. Hombro, ¿por qué? Porque el vago viene del plexo cervical. Ustedes recuerdan eso, ¿verdad que sí?
Y entonces el lón torácico, que se inflama, también da ese dolor aquí arriba. Y el ángulo de la escápula, ¿por qué? Porque el precio cervical es que da el subcapinoso, el capinoso, los chiquitos de por aquí. Entonces, fíjense ustedes que con lo que nosotros hemos visto ya, si es una mujer, si tiene 40 años, si es múltiple, si es gordita, si es fértil, tiene muchos hijos, y tiene un dolor localizado en hipocondrio derecho, tipo cólico, postprandial, irradiado a centro frénico, hombro y ángulo de la escápula, coño, tiene que terminar el ciclo. ¿Entendieron cómo? Son datos generales. Yo no le he dicho a ustedes nada que yo no haya dicho hoy. Y ya sí tengo una buena sospecha. Eso, así es que nosotros tenemos que hacer la historia clínica. ¿Por qué? Porque hay un dolor que usted comienza en la zona lumbar, aquí atrás, después se hace lateral y después llega hasta el escroto o hasta los labios mayores de la mujer. ¿Y qué es eso? Y si yo tengo un tipo, vamos a suponer que me guste correr, ¿verdad? Y que coja esa carita ahí, no me acuerdo cómo se llama, a todo lo que da y choque con en la rotonda que hay allí, cayó, sí, en la rotonda que hay ahí. ¿Qué me da eso? Eso me da un síndrome de desaceleración brusca, eso lo van a ver en patología quirúrgica, pero cuando usted choca a una gran velocidad, si yo choco a gran velocidad contra esa pared, yo choqué, el carro chocó, se paró ahí, pero todas mis vísceras hacen eso, siguen a la misma velocidad y se devuelven. Ese es el latigazo cerebral, ese es el problema de que los pacientes se desnucan, ese es el problema de que le llega un paciente con un traumatismo así, chocó, se le metió el guía aquí, en la barriga, porque era que iba manejando, y le duele de manera severa el escroto derecho. ¿Qué tiene? Dios. ¿Eh? Anatomía. Duodeno 1 es fijo o libre. 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 Duodeno 2 es fijo o libre. Fijo. Duodeno 2 se queda ahí cuando chocó. Duodeno 1 hace eso. Y se rompe atrás. ¿Y a qué nivel está duodeno 1, duodeno 2? L1, L2, abdominal genital mayor, abdominal genital menor. Y lo hay genealógico básico, como ustedes le quieren llamar. ¿Dónde inerva eso? El escroto. Entonces, la inflamación del nervio aquí está dando un dolor referido allá abajo. ¿Me entendieron? El dolor de páncreas. ¿Cómo es el dolor de páncreas? ¿Cómo está el páncreas puesto ahí? ¿Perdón? El dolor en el cinturón. El dolor en cinturón. En cinturón. De derecha a izquierda. ¿Por qué? Porque el páncreas, la cabeza está aquí, marco duodenal. Pero la cola está aquí atrás, en el pedículo renal izquierdo. O sea que el páncreas es una víscera retroperitoneal, por eso está fija, porque no tiene nada que lo agarre, que va de derecha a izquierda y de delante hacia atrás. Y ese es el dolor del páncreas. Cuando usted tiene inflamación, obstrucción, distensión o trauma sobre el páncreas, va a tener dolor en el cinturón. ¿Me entienden cómo? Y entonces, cada cosa de esa, cada irradiación de esa tiene su razón de ser. Sí. En este caso, el dolor de páncreas puede ser fijo como tal o... De las dos cosas. Quien más da es el dolor fijo, porque quien más se lesiona es páncreas con trauma. Pero, si tú tienes cólico, en esa relación, tú lo que debes pensar es en una pancreatitis crónica con obstrucción de los conductos. ¿Me entiendes? Eso varía
En este caso, porque el páncreas tiene una luz y puede dar cuenta. Entonces, ya hemos visto diferentes cosas. Antes de que yo hable del dolor de apendicitis aguda, ustedes saben que es la patología quirúrgica más frecuente que se ve en ustedes, en mí ya no se ve. Yo tengo que hablar en una diferencia que es funcional, un chiste de fisiología para que ustedes recuerden, y de neuroanatomía. Vamos abajito, bájale algo. El vago se hace plexiforme en la incisura angularis cuando se divide en 3 ramas, y de ahí en adelante las 3 ramas del vago se van a hacer plexiforme y hacen el plexo submucoso de Auerbach y el plexo entérico de Meissner, o al revés, no me acuerdo ahora si es Auerbach es submucoso y Meissner es entérico, pero son 2 plexos que van a seguir ya de duodeno para allá. Eso es eso. ¿Y qué representa el vago en el tracto gastrointestinal? El sistema nervioso parasimpático, porque es el ejemplo del sistema nervioso parasimpático, ¿verdad que sí? Pero hay inervación simpática también. ¿De dónde viene? De los ganglios que están perivertebrales. Ustedes recuerdan el plexo solar y el plexo costal. Los ganglios simpáticos, la cadena ganglionar simpática. Entonces tenemos una inervación para el intestino que viene dada por el vago y el sistema nervioso simpático. Esas 2 estructuras son diferentes a la inervación que nosotros tenemos aquí. ¿Por dónde viene la inervación de la piel? Sistema vertebral, ¿verdad que sí? ¿Qué tenemos nosotros en la piel más que todo el mundo? Terminaciones sensitivas receptoras de la sensibilidad termoagésica, dolor y temblor. ¿Ustedes recuerdan eso? En el sistema nervioso parasimpático hay terminaciones para dolor y temperatura. Entonces, el sistema nervioso parasimpático es imposible que defina el dolor, porque no tiene receptores para el dolor. ¿Y cómo lo lleva? Lleva el dolor por las fibras de distensión. Cuando una sala intestinal se detiene, duele, molesta. Pero, ¿qué? ¿Es un dolor fijo, selectivo, bonito, definido? No, es un dolor vago, sordo, difuso, usualmente referido a la línea media, sea epigastrio, sea un poquito más abajo, área periodística. ¿Por qué? Porque no define el dolor. No define el dolor porque no tiene captación, no tiene terminaciones sensitivas para captar el dolor. Ahora, ¿quién inerva el peritoneo visceral? Esa vaina. Eso es lo que inerva el ácido intestinal. Tiene que ser el mismo sistema nervioso parasimpático. El sistema nervioso autónomo, vamos a decir, para hablar de combinaciones simpáticas y parasimpáticas. ¿Verdad que sí? El peritoneo visceral está inervado por el sistema nervioso autónomo. ¿Y el parietal? ¿Quién inerva el parietal? Las filetes nerviosos que vienen de los músculos que están supra o infrayacentes en la pared abdominal, porque eso está pegado a la pared y los músculos de la pared anterolateral del abdomen están inervados por el sistema vertebral, que sí tiene posibilidad de captar la sensibilidad nociceptiva, que incluso tiene una vía para eso, que es el espinotalámico lateral. Profesor, ¿puedes repetir otra vez por quién va a estar inervado el parietal? Por el sistema vertebral. El sistema vertebral, que tiene su vía para que el dolor ascienda, tiene sus terminaciones sensitivas, o
O sea que recoge la sensibilidad termoalgésica y además tiene una vía directa, que es el epinotalámico lateral, para que llegue al cerebro. Entonces, nosotros ahí hemos descrito dos tipos de dolores. Uno, sordo, vago, difuso, referido a epigastrio o área periumbilical. Ese es el dolor visceral. Ese es el que viaja por el sistema nervioso autónomo. Pero hay un dolor somático que viaja por el epinotalámico lateral. Ese es fijo, es específico, da en el sitio donde está la inflamación, da toda la cosa. Entonces, yo les hablo de estos dos tipos de dolor, lo vamos a seguir hablando. Cada vez que hablamos de patología abdominal tenemos que hablar de ese tipo de dolor. Por eso a mí me gusta que en la primera clase ustedes tengan conciencia de lo que es el dolor y de los tipos de dolor que nosotros vamos a tener, porque eso lo vamos a ver todos los días. Entonces tenemos una patología, que es la patología de ustedes, la patología de la gente joven, la apendicitis aguda, que mezcla esa dos vainas. ¿Cómo se da la apendicitis aguda? Ustedes saben, ¿verdad? Un fecalito, que en vez de doblar a la derecha, seguir para los ascendentes, pone las direccionales, dobla a la izquierda y se mete a la luz del apéndice. Cuando se mete a la luz del apéndice, ya hay obstrucción al drenaje de las secreciones que hay ahí adentro. ¿Ya? Esa es la primera etapa de una apendicitis. Eso el organismo lo reconoce. Ustedes verán cuando hablemos de apendicitis y da anorexia y da jodienda. Pero, ¿qué es lo importante? Ya no podemos drenar las secreciones que están ahí. ¿Qué va a comenzar eso a hacer? A distender el apéndice. ¿Verdad que sí? Y al distender el apéndice se van a estimular aguas vacinescas. ¿Y qué vamos a tener de inicio? Un dolor que va a ser sordo, vago, difuso, epigástrico, periumbilical. Una vaina ahí que tú no sabes lo que es, que parece una gastritis, que mucha gente le dan antiácidos y le dan cosas y le dan calmantes antes de un diagnóstico de apendicitis aguda. ¿Verdad que sí? Porque eso no es una apendicitis aguda todavía para fines diagnósticos. ¿Por qué? Porque tiene que haber tanto edema en el apéndice que exista traslocación de las secreciones que están en la luz del apéndice, exactamente, para que irrite el peritoneo parietal. Y cuando se irrita el peritoneo parietal, ¿qué se activa? Porque el dolor somático. Y el dolor que estaba aquí, hace así. Y se va para posible que derecha. Y eso es lo que se llama la tríada migratoria de Cochet, que es específico para apendicitis aguda, dolor epigástrico periumbilical, sordo, vago, difuso, que después va al ombligo, que después y se va a posible que derecha y queda defensa. Eso lo vamos a ver después, porque la defensa es específica a la imposibilidad de poder retraer los músculos, de poder hacer presión a los músculos, sin que los músculos se defiendan por el dolor. ¿Puedes repetir el nombre? ¿Triada migratoria de? Cochet. Cochet. Entonces, ya ahí tenemos dos tipos más de dolor. El dolor visceral y el dolor somático. Ya ustedes ven que tenemos dolor agudo, dolor fijo, dolor irradiado o no irradiado, dolor intenso o no intenso, dolor visceral o somático. Entonces, cada uno de esos dolores, yo les puse ejemplo, y les puse la fisiopatología, y les dije cómo se da y por qué se da. ¿Por qué yo hago esto? Porque con esto yo me estoy ahorrando. Si ustedes se aprenden esto, el esquema de dolor abdominal, ustedes tienen
una buena parte de toda la patología quirúrgica intraabdominal tomada, porque todas usan entonces es muy fácil que nosotros podamos hacer mejores diagnósticos. Pero yo me pasé la vida entera hablándole de dolor, pero no es solo dolor lo que el tigre lleva. Puede llevar náusea, puede llevar vómito, puede llevar fiebre, puede llevar diarrea, puede llevar de todo, tos. Entonces, cada motivo de consulta que el paciente usted permitió y usted anotó allá, usted lo va a desmenuzar así como nosotros desmenuzamos el dolor. Profe, pero cuando hay una manifestación de vómito o de fiebre, mayormente va a ser fijo el dolor o no necesariamente. No necesariamente. Incluso tú vas a tener vómitos y fiebre que no tienen etiología intraabdominal. Los vómitos en proyectil son de trauma craneal. La fiebre puede ser de una celulitis en una pierna. O sea, es agregar cosas. Ponerlo todo en conjunto y decir, esto me sirve, esto no me sirve. Todo lo otro se quedó fuera. Esto es lo probable. O sea, así es que se maneja el diagnóstico. Entonces vamos a pensar en los vómitos. ¿Qué importancia tienen los vómitos? Los vómitos, ustedes saben que primero deshidratan. La intensidad de los vómitos y la frecuencia de los vómitos es importante saber, ¿verdad? Porque deshidratan. ¿Qué electrolito es el que más se pierde en los vómitos? A ustedes lo dijeron, yo lo dije. El potasio. Los anión del ácido clorhídrico. Entonces, un paciente que esté vomitando mucho, ¿cuál es su tendencia metabólica? Está perdiendo ácido, a la alcalosis. Siempre hay una ingesta de algo que es simple, pero hay una ingesta. Pero piensen, por ejemplo, en la señora que yo le puse la debía biliar, ¿verdad que sí? Gordita, 40 y pico, fértil, o esa intolerancia a la grasa, que sale al Teatro Nacional. A ver, una lista de eso, lo vemos nosotros los viejos. Y bueno, y ahí vamos a cenar, coger para un restaurante, come algo. 4 horas después, vómito severo. ¿Qué tiene ese paciente? Vía biliar, ¿verdad? El cólico biliar siempre es postprandial. Siempre hay una ingesta de comida grasa antes del cólico biliar. ¿Por qué? Porque la comida grasa es la que cuando llega el duodeno le dice al duodeno, mira, libera bilis y se estimula la colecitocinina. Y la colecitocinina, ustedes recuerdan por fisiología que lo que hace es que abre el esfínter de Oddi y que promueve una contracción ligera de la vesícula para vencer los senos de Rokitansky-Strauss que están en el cístico, ¿verdad? Bueno, pero contrajo y hay una piedra en el medio. No se puede. Vamos a hacerlo con más fuerza. Y así va aumentando la intensidad. Al no poder, el dolor tipo cólico, ya la grasa que no se van a poder digerir, ¿qué es lo que tienen que hacer? Salir de ahí. Vómitos postprandiales. Enfermedad de vía biliar. ¿De qué color? Alimenticio. ¿Van a ser verdes? ¿Por qué no? Porque no está bajando la bilis. A propósito, ¿de qué color es la bilis? Verde amarillento. ¿Perdón? Verde amarillento.